Buena semana, sean todos bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de nuestra gran obra por Job Sadikim. Estamos estudiando esta obra, ya estamos a punto de terminarla, estamos viendo sobre el Ira Shamayim y estamos haciendo un break dentro del tema, lo que es la Neshama, el Ruach y el Nefesh. Sean todos bienvenidos a nuestra clase. Nos ubicamos en el tiempo, estamos ya a 27 del mes 05, ya sería 28, del año 26. Estamos ya a 11. El mes de Sivan sería ya 12. Y del mes de Sivan del año 5786. Muy próximos a la llegada del Moshiach, Be'ezrat Hashem. El mundo no pasará más de 6000 años, pero el Moshiach llegará antes del año 6000. Estamos en el sexto día de la creación. Así que ya muy pronto va a comenzar el Shabbat, donde todo aterriza. Be'ezrat Hashem. Así que sigamos aprendiendo, sigamos mejorándonos como personas, haciendo la voluntad de Boreolam, con ayuda de Kadosh Baruj Hu, cada día irá mejor. Be'ezrat Hashem. Muy bien. Una vez más, sean todos bienvenidos. Con el permiso de Hakadosh Baruj Hu, con su bendición, Beshem Hashem Nasem Benasliach, iniciamos nuestra clase de Be'ezrat Hashem. Muy bien. Estamos hablando acerca de lo que es la Neshama, el Ruach y el Nefesh. Son las almas que tenemos internas nosotros. Fuera hay dos más, fuera de nosotros, que es la Hayá y la Yejira. Son niveles de conciencia muy fuertes, internamente y externamente la que se expresa. Pero estamos hablando acerca de las internas, que son donde está nuestro tikkun, donde está nuestra corrección de nuestra vida. Ahora, para ello recordemos un poquito cómo adquirimos esto, nuestra alma en los niveles de conciencia que estamos hablando. Dijimos que el Nefesh es cuando nacemos. La Rizal nos enseña ese orden de crecimiento. Nacemos y adquirimos el Nefesh. El Nefesh, para recordarlo, es simplemente alma viviente. Está en la sangre, su base está en el hígado y pertenece al mundo de Asiá, el mundo de la acción, el mundo que vemos, el mundo donde nos movemos. La persona santifica sus acciones, evita el pecado físico o pues no lo hace, ¿no? Es su decisión. Y cuida lo que come, actúa con justicia, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con el nefesh, con la parte eh, animal, con los deseos, con los instintos que cada uno de nosotros poseemos. La madurez espiritual ya se deposita es en el ruach que una vez que el nefesh está rectificado, o sea, hemos crecido, hemos pasado la etapa de la infancia y entramos en la etapa de la adolescencia y llegamos a esa juventud primaria, ya deberíamos haber corregido ese nefesh. Notemos que en la etapa de crecimiento de un niño, uno de los primeros dominios que todo niño, o cuando éramos niños nosotros, tomamos es el control de esfínteres. Y entonces decidíamos cuándo o no y podemos manejarlo. Hoy en día, si no tuviéramos esta capacidad, pues sería muy difícil la vida, ¿eh? Así que empezamos, antes llorábamos para pedir algo, ahora podemos hacerlo con educación. Aunque hay gente grande todavía que sigue pidiendo a la fuerza que tiene hambre o golpea por esta clase de cosas. Significa que es una persona muy, pero muy, muy quedada en la vida. Cuando la ira, el mal genio le controla a una persona. De hecho, esta inmadurez hace que mucha gente pierda muchas cosas en la vida. Eso ya me contaba alguien de aquí cercano a mí. Estaba en un trabajo, sí, y de hecho creo que está escuchando la clase, pero vamos a contar el ejemplo nomás que me dio. Haciendo un trabajo con otra persona y de repente le da mal genio, hoy paciencia y deja el trabajo tirado y se va. Y pierde y hace perder a los demás. ¿Cuánta gente pierde oportunidades por eso? Porque aún tiene comportamientos infantiles, comportamientos fuera de su control. Eh, la gente se va a golpes, se va a peleas. Es precisamente por esa incapacidad de procesar los comportamientos y los ambientes sociales en los que se mueven. De repente, si algo no me lo dan como quiero, entonces la persona hace pataleta, pero ya no somos niños, ¿eh? El niño hace pataleta y de repente manotea. El grande ya ese manoteo es mucho más fuerte.
Yo recuerdo hace un tiempo atrás, eh, habían dos estudiantes, lo recuerdo muy bien, uno bastante acuerpado, un brazo 2 veces más ancho que el mío, y un hombre 2 veces más ancho que yo, pero mucho menor que yo. Un muchacho grandote con mente de niño. Y otro muchacho, más o menos de unos 15 años, los dos como de 15 años más o menos, pero uno 2 veces más ancho que yo, y el otro la mitad que yo. Y de repente ese delgadito comienza a molestar al grandote. Y este grandote se levanta enojado, le golpea, le da un empujón y lo manda lejísimos, 3 metros aparte de él, lo manda así detrás. Impresionante. Yo voy y los cojo a los dos y le digo al joven, el delgadito, le digo, tú no eres inteligente, ¿cómo te metes con este muchacho? El muchacho te pega y te manda, mira lo que te acaba de hacer. Eso es como decimos, eso es pelea de burro amarrado con león. Y esto viene por la inmadurez. Los animales no hacen razón. Un animal sabe que no puede ganar una batalla o que no se va a meter en cierto sitio, no pasa por ahí. Pero el ser humano, por su inmadurez, vive margineado, vive impaciente, habla impaciente, la ira le controla, el mal genio le controla la impaciencia, que las cosas ya y si no se dan ya le da impaciencia. Y esto va a generar se deriva en muchos problemas de pareja, laborales, etcétera, etcétera. Si yo hago una pregunta y, y es de la época de la escuela, muchos de vosotros ya tenéis vuestra edad, pero si te preguntara de la época de la escuela, ¿qué profesor recordaría? Y seguramente me vas a decir, yo por ejemplo recuerdo mucho a mi profesora Esther. Ahora, si tú me preguntas qué me enseñaba la profesora Esther, la verdad no me acuerdo. Es más, no estoy seguro, no recuerdo ni qué clase me daba. Pero ¿qué recuerdo de ella? Su amabilidad. Recuerdo sus buenas cualidades. Y si te pregunto también a vos, ¿qué profesor recuerdas de la infancia por allá de la escuela? Seguramente me vas a decir, ah, el profesor tal. ¿Qué te enseñaba? No, tal vez no me acuerdo, pero era muy simpático, era muy amable, era muy esto, era muy lo otro, etcétera, etcétera. Los hijos, ¿a quién recuerdan? Ah, mi papá es abogado, mi papá es médico, mi papá es ingeniero, mi papá es empresario. Está bien, hay muchos que pavonean con eso, pero lo que más recuerdo es mi papá es mi papá. Mi papá me comprende, mi papá me escucha. Nadie está tan orgulloso de un padre, de una madre, de un esposo, de una esposa, de un amigo, de un maestro, si no es por sus buenas cualidades, si no es por su formación que tiene como persona. No hay peor cosa que tener un jefe y ser un jefe desequilibrado, un jefe mal geniado. Hoy piensa una cosa, mañana otra. No, un papá que no se le puede preguntar 2 veces porque ya está impaciente, etcétera, etcétera. El, o una persona con la que no se le puede hablar. ¿Sí? Todo esto genera problemas de hogar. Muchos hijos no tienen confianza con sus padres porque esto no los escucha. Muchas esposas le temen a sus esposos. Una cosa es el temor, otra cosa es el respeto. Muchos hijos le temen al papá, le temen a la mamá. ¿Por qué? Porque le es difícil contarle algo al papá porque este se va a poner de mal genio. O el jefe incomprensivo. El jefe que piensan, y mucha gente todavía piensa, que la ira es que yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como son, es que a mí nadie, etcétera, etcétera, y confunden la ira, la crueldad con tener carácter. Confunden de que no se le puede decir nada porque estalla, es que es de mucho carácter. No, lo contrario, es muy desequilibrado. Carácter es esto. Yo esta historia la he contado muchas veces, esto que es militar. Y recuerdo mucho a una familia yehudí, todos judíos, por supuesto. ¿No? Estaba en la casa de ellos, me habían invitado, y estábamos tomando unas onces. Y el señor, lo recuerdo tanto, ya no está a la Shalom, ya está en el Shammai, en Hashem. Y en ese entonces, 5 hijos, 5 hijos adultos y 2 hijas, Baruch Hashem, y todos comienzan como a alegar por algo. Cuando hablamos de alegar, de discutir, perdón, discutir no es lo que cada uno de vosotros entiende como se agarran a pelear. No, discutir es por algo. Sí, no, ¿por qué? No, yo te dije, no, etcétera, etcétera. Y no llegaban a un acuerdo. Y de repente el papá comienza a nombrar a cada uno, un señor ya adulto, más de 70 años. Y comienza a cada uno.
Joseph, pues Rowley, silencio, silencio, silencio. Eso fue una sola voz y todo el mundo se cayó. Impresionante. Uno de ellos, muy gracioso, estoy hablando ya de hijos adultos, hijos de 35, 40 años, un poquito más, algunos. De repente uno se puso la mano en la boca y hacía así, papá, como que puedo hablar. Y, no, silencio. Todo el mundo se cayó. Impresionante. Eso se llama autocontrol. Cuándo hablar, cuándo no hablar. Cómo reaccionar en cada momento. Autocontrol. El niño no. Intenta decirle a un niño que se calle y él sigue alegando, él sigue pataleando, porque es niño, él aún no tiene control de sí mismo. Madurez es la capacidad de hacerse cargo de responder, de tener la capacidad de responder por algo. Y la primera responsabilidad que debemos tener es sobre nosotros, sobre este cuerpecito, sobre esta mente, sobre estas facultades que Hakadosh Baruj Hu ha puesto en cada uno de nosotros. De ahí que cuando alguien es adulto y se comporta como un niño todavía, es por una razón. Cada uno de nosotros tenemos algo que se llama una edad mental y una edad biológica. La edad biológica, por supuesto, que si yo a cada uno de vosotros le digo, a ver, calcula qué edad tengo yo. Pues seguro que ninguno me va a decir que tengo 10 años. Ninguno me va a decir, yo creo que tenés como 5 años, ¿eh? Más o menos van a calcular. Tal vez 20, 25. No van a pasar de ahí. Pero cada uno va a calcular una edad. Pero seguro que no va a ser 5 y no va a ser 10. Pero la edad mental no viene con... La edad mental no tiene que ver con la edad de la cédula o de la parte biológica. Hay gente que puede tener 50 años, biológicamente hablando, pero mentalmente sí, tiene 10 años. Yo vi un jovencito de 20 años que le quitaron el celular una vez, donde trabajaba, y literalmente se tiró al piso a llorar y bataleaba. ¿Has visto a un hombre adulto que no se controla por el alcohol y borracho y se tira al piso y llega a golpear las paredes, las cuerdas, mentalmente en falta de control? Un hombre adulto que de repente no se controle y es que tengo hambre ya y me sirven ya y si no me dan ya voy a golpear o a alegar. Eso creo que tiene mentalidad de unos 5 años, 8 años, porque eso es lo que hace un niño. Niño, mamá, tengo hambre, mamá, tengo... Ya te lleva. Mamá, tengo hambre, dame el cono, dame el cono, dame el cono. Y no grita y patalea, etcétera, etcétera, etcétera. Carácter es la capacidad de ser tan aplomado que pueda controlar el ambiente. Un día, yo siendo más joven, Belinara, eh, quise aprender a adiestrar perros. Y gracias a Dios, dentro de mis conocimientos, yo aprendí primero la psicología de los animales y después la de los seres humanos. Porque con la de los animales aprendí la de los seres humanos. No es muy diferente en algunos aspectos. Y entonces quizá tenía un perro en ese entonces, un pastor alemán. Y fui a donde un experto a que me lo adiestrase. Pero me cobró mucho, yo estaba bastante jovencito. O bueno, era el valor que cobraba. Para mí era una fortuna. Pero el hombre, viendo mi interés, me dijo, voy a empezar el entrenamiento con un animal, con un perro, ¿no? Que es de la raza del tuyo. Si deseas, me lo habían dado una vez, lo gané, mejor dicho, el perrito. Era un perrito fino, no lo quedaba. Y eh, me dijo, pero yo te puedo enseñar, si quieres venga todos los días al entrenamiento y vas aprendiendo y de paso lo haces con el tuyo. Me dio un libro, una foto, lo fotocopié y era lo que tenía que aprender. Y empecé a leer cómo es la mente del animal, cómo funciona el lenguaje, etcétera, etcétera. Y fui todo ese entrenamiento hasta que yo reforcé con el mío y en un tiempo trabajé, de hecho, entrenando perros, enseñándoles a saludar, a caminar al lado, etcétera, etcétera, atacar cuando no atacar, cuando sí, cuando no, va, y todo lo que es el mejoramiento del comportamiento del animal. Y así, por un tiempo, trabajé en eso hace muchos años. Entonces, yo le decía, le hice una pregunta al entrenador, le dije, ¿cómo se conoce que un perro es un perro ya más maduro que alguien que es de uno que es más inmaduro? Y me dijo, el perro que es más maduro y es entrenado, generalmente es muy calmado, generalmente controla mucho sus propios instintos porque tiene una mejor conexión con el ambiente.
O sea que no es tan altoso, me dijo, no. Realmente es más aplomado. Si va a atacar, sabe calcular. No es tan orgulloso. Esto se nota mucho en un animal salvaje, me dijo. Nota los leones. Cuando son inexpertos, son alborotados, impacientes y imprudentes. Cuando son más maduros, calculan más sus movimientos, saben la capacidad de hacer de causar un impacto, de la sorpresa, etcétera, etcétera. Esto pasará con los perros también. Eh, de esa manera calculé que mi perro había alcanzado madurez o no había alcanzado madurez. Les cuento una experiencia no tan agradable. Un joven una vez quiso hacer una broma que se la hizo él mismo, entrando a la casa de manera imprudente y quiso entrar de manera violentando la puerta. Por lo tanto, el perro apenas lo vio, se puso debajo de la puerta, de la ventana. Cuando este muchacho mete la mano, no le latió ni nada. Cuando mete la mano a abrir la puerta, el perro inmediatamente lo agarra del brazo y la historia de ahí por allá es impresionante. Significa que el perro ya era maduro. Generalmente los perros ladran, va, va, va. Este no, este calculaba sus movimientos. ¿Por qué? Porque era un perro un poco más maduro. Bueno, así pasa con los seres humanos. Hay una historia y va el discípulo con su maestro y están detenidos en el camino y de repente viene una carroza con canecas. El maestro le dice al discípulo, esa carroza viene desocupada. Le dice el discípulo, ¿por qué lo conoce, maestro? Digo, porque suena mucho. Las canecas suenan mucho. Cuando vienen vacías, generalmente suenan mucho. Pero iba pasando otra, esa viene llena, porque escúchala, suena menos. Otra historia, está el rebe con su nieto, y entonces pasan por algún lugar y había muchachos bailando y brincando. Entonces el nieto le dice, muchachos mundanos, vamos a decirlo de esa manera, le dice, abuelo, estos jóvenes están contentos. Entonces el rebe, cuando llega a la casa, saca un pescadito de la pecera y lo pone en el mesón. El pescadito comienza a saltar, saltar, saltar. Y le dijo el abuelo a su nieto, ¿y tú crees que este pescadito está contento? Y él dijo, sí, está saltando también. Le dijo, no, se está ahogando, está pidiendo auxilio. Por eso es que está saltando. Lo tomó y lo metió en la pecera y volvió otra vez a estar calmado. Porque ya tiene oxígeno, ya tiene agua, tiene vida, tiene, vamos a compararlo después, tiene tora, tiene vida. Pero cuando alguien es tan alborotado, tan que no mide sus movimientos. No estoy diciendo que no hay que ser expresivo, que no hay que cantar, a veces hay que gritar, a veces hay que decir, expresar cosas, a veces hay que bailar, hay que expresar, hay que darle libertad a ciertas emociones, pero sin perder el control de ellas. Un niño pierde el control. Colócale un niño, por ejemplo, papi, ¿puedo jugar en el parque? Sí, tenés una hora. Y el niño se le puede pasar la hora, el tiempo, ni siquiera se acuerda que tiene que llegar, porque él aún no tiene control. El adulto sí, una hora es. Por eso tenéis trabajo, ¿eh? Por eso cada uno de vosotros llega al trabajo y sabes que nadie te está, oye, ¿vas a venir a trabajar, sí o no? Hey, ¿te acuerdas que hoy tenemos trabajo? La empresa te está esperando. ¿Quién hace eso contigo? Seguramente te van a llamar para decirte, chao, amigo, estás despedido. Sí. Pero el niño sí hay que levantarlo, hay que mandarlo a la escuela, hay que vestirlo, vístase, hay que bañarse, etcétera, etcétera. Si no, él puede pasar toda la semana y no se baña. Y así se va para el colegio. Todo esto es parte de la madurez. O sea que la madurez es tomar conciencia y tomar conciencia es asumir responsabilidad porque entiendo el rol que tengo dentro de la sociedad, dentro de mi ambiente. Todo esto es el control del estrés. Y cuando se llega al Ruach, entonces es porque hemos adquirido madurez. Hemos dominado la parte del ombligo para abajo, o sea, es la parte donde están los deseos, los instintos, y estamos empezando a tener belleza. Belleza significa equilibrio. Está representada por el pecho. Equilibrio en nuestra vida. Esa es la belleza. La belleza no es si tengo los ojos azules o los tengo verdes. Cada uno de vosotros sois hermosos, seguramente. Y a todos os ha dado hermosura. Pero no nos referimos a eso. La gente dice, oh, soy hermoso porque tengo 90, 80, a 100. O porque tengo músculos, porque tengo... Y toda la cosa para mostrar. Eso es una tontería. Realmente la belleza es el equilibrio en la vida de una persona. Que toda su vida sea armoniosa, esté en equilibrio.
como una gran sinfonía con diferentes instrumentos, diferentes músicos, pero todos en una tonalidad que encajan. Son diferentes, pero encajan y hacen una melodía hermosa. Por eso los hogares no son de gente igual, son de gente distinta. Empezando por un hombre y una mujer. Ahí entendemos por qué un hombre con otro hombre son chispas. Jamás van a encajar, porque no pueden hacer melodía. La melodía viene en la diferencia, el no en lo igual. Por eso así el mundo se mantiene y el mundo puede existir. Entonces, el, cuando hemos llegado a esa madurez, es porque podemos encajar dentro de la sociedad. ¿Cómo? Asumiendo responsabilidad. Para asumir responsabilidad, yo tengo que saber quién soy primero. No estamos hablando de que soy Dubi Mai, que vivo en tal parte, que tengo mi número de celular, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es simplemente mi nombre. Saber es entender el papel de mi tikkun en este mundo. ¿A qué vine? ¿De dónde vine? ¿A qué vine y para dónde voy? Entonces voy a entender el por qué tendré que casarme. ¿Para qué? ¿Qué tipo de mujer? ¿Qué tipo de hombre? ¿Cuál es mi función? ¿Qué tengo que corregir? Ah, entiendo por qué tengo estos talentos. Entiendo por qué tengo esta gente con la que me relaciono. Entiendo qué gente no debo relacionarme, qué gente sí debo relacionarme. ¿Por qué? Porque sé jugar mi papel en este mundo. Mientras una persona no sepa quién es, o sea, no haya descubierto la esencia de su vida, la razón por la que vino a este mundo, aunque sea profesional, aunque tenga una vida económica desarrollada, es como dice, donde va Vicente va la gente. Sigue siendo un despistado en este mundo. Porque no entiende por qué el talento que tiene, para qué el talento que tiene, los dones, para qué la esposa, para qué los hijos, para qué escuchar una clase, qué tengo que hacer ahora, oh, mañana hay partido de fútbol, bueno, sí, ¿qué hay para hacer para esta semana? Porque no sé qué hacer. No entiende ni para qué trabajan. Ah, bueno, no tengo casa, vamos a comprar una casa. Y cuando tenga la casa, un hombre le pregunté una vez a un hombre, ¿cuál es tu propósito en la vida? Me dijo, construir mi casa. ¿Y ya lo conseguiste? Sí. Y ahora pues, estoy aburrido, no sé qué hacer. Viví para esto. Y ahora lo disfruto, pero ya perdí el gusto. Cuando una persona vive en su nefesh, vive una vida instinta, distintiva, material, de deseo, entonces pone lo material como su objetivo final. Que vive en el ruach, que es donde tiene que vivir toda persona, lo vamos a mirar ahora. Entonces sabe que la parte material, los deseos, son un medio, no un fin. Si son un medio, tengo que educarlos, disciplinarlos, tengo que tomar control, dominio de ellos, porque me deben servir a mí para poder cumplir mi propósito. Eso es lo que se llama trabajo. Esto es lo que se llama Avodah Hashem. ¿Qué significa Avodah Hashem? Ah, servir a Hashem. Avodah significa trabajo. Pero trabajo no es de ir de 8 a 2 y de 2 a 6. Eso no es trabajo. Cuando la Torah habla de trabajo, no es ir a hacer, trabajar la madera, ir a hacer cuentas, ir a vender cosas, etcétera, etcétera. No. Ese es un medio por el cual hago mi tikkun, un talento. Pero trabajo es mi conciencia, el para qué utilizo esos medios. Eso sí es trabajo. Entonces, hago comercio, voy aquí, voy allá, gano dinero, sano personas, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de mi tikkun, porque con ello tengo una conciencia de servir a Hakadosh Baruj Hu para mejorar mi vida y mejorar la de otros. Entonces, estoy haciendo la boda de Hakadosh Baruj Hu a través del talento que Dios me dio. En otras palabras, le doy un sentido de propósito espiritual al talento que tengo. Entonces ahí empezó a vivir en algo. Interesante introducción, ¿eh? Eso es lo que se llama madurez. Ahora, ¿cuál es la cúspide? La Neshama. Al completar esa rectificación de mis deseos, mis cualidades, mis acciones, mis midot, que son las emociones, la tristeza, el miedo, eh, la impaciencia, el enojo, la ira, el chisme, la habladuría, el orgullo, la arrogancia, la soberbia. Cuando hago corrección a todo ello, entonces la luz de la Neshama, que es el mundo de Biriá, el, el mundo de la creación, desciende sobre la mente. Esto otorga a cada persona una percepción profunda de los secretos de la Torah. Esto es lo que se llama tener, hoy lo estamos hablando, compartiendo en la mesa, es tener un intelecto superior.
Existen dos tipos de intelectualidad. Una intelectualidad basada en teoría de conceptos y una intelectualidad basada en percepción de la vida. En un conocimiento basado en la percepción de la realidad, lo que se llama saga. O sea, es entender con mi intelecto, por ejemplo, ¿por qué soy médico? ¿Para qué soy médico? ¿Para qué soy psicólogo? ¿Para qué soy abogado? ¿Para qué tengo este dinero? En teoría, ¿qué diría el intelectual teórico? Ah, bueno, para hacerme rico. Ah, bueno, porque pues estudié y tengo que ayudar a la gente y listo, se acabó. ¿Para qué dinero? Pues para disfrutar. Pero la intelectualidad superior es unir todo ello al propósito por la cual todos los días camino y estoy construyendo. Esa es la gran diferencia. De la Neshama viene a darnos a nosotros una profundidad y por lo tanto una adhesión constante, un debekut con Hakadosh Baruj. O sea, ya no soy un niño que llora y patalea, sino que ahora entiendo mi rol en el mundo y entiendo mi creador. ¿Has llevado a algún niño, por ejemplo, a la empresa? El niño se va a comportar como le hace, no le importa hacer el ridículo. O cállate porque viene el jefe, pórtate bien, ¿qué le importa eso? Él no tiene protocolo. Pero cuando llegamos a la Neshama, entonces empieza a comprender que este mundo tiene un rey, que tiene un jefe, que tiene un dueño, un amo, un señor, un padre, de todos. Y empiezo a vivir para él. Como cuando, vamos a ponerle un ejemplo pequeñito, como cuando en la empresa ya te sabes comportar. Yo recuerdo hace mucho tiempo, fuimos a una reunión de empresarios. Estaba más jovencito. Tenía en ese entonces, creo que 18, tal vez 19 años, tal vez un poquito más, o menos. Y siempre desde pequeño tuve la, la pericia de siempre compartir con gente adulta, eh, aprender sabiduría de gente adulta. Entonces aprendía los matrimonios, aprendía de empresarios, aprendía, escuchaba aquí, escuchaba acá, escuchaba acá. Siempre me atrajo la gente que sabe algo que puede enseñar. Entonces me gané una boleta para ir a una reunión de empresarios que tenían mandado una invitación, pero logré conseguirme 3 boletas. Le dije a un par de jovencitos, igual a mí, ¿queréis a una, tengo 3 invitaciones para una reunión de empresarios? ¿De qué van a hablar? De empresa, de negocios, de dinero. El, ¿Qué decir? Me dijo, claro, fuimos. Se notaba que nosotros los tres éramos los que no éramos empresarios. Y yo estaba con mi cuaderno tomando apuntes. Hablaban de millones y la gente que estaba ahí, el dueño de tal empresa, el dueño de tal. Tenía gente que tiene mucho dinero. Yo estaba ahí tomando apuntes y escuchando de negocios, escuchando cómo la gente hace dinero. El mundo de los negocios, el mundo del dinero, etcétera, etcétera. De repente, mis 2 compañeros comienzan a recochar y a jajaja y toda la cosa. El conferencista y el organizador, perdón, llega y dice, disculpan, creo que este lugar no les pertenece y no es para vosotros. Así que puedes retirarse. Entonces me dijo, ¿viene contigo, joven? Le dije, mire, caballero, si lo quieres sacar, sácalo. El otro me decía, ay, no hagas eso, bien. Te invité a una reunión de empresarios, no a una guardería de niños. Le dije. Creí que era más maduro, pero si no eres maduro, tranquilo, puedes seguir, sal de aquí. Porque esta gente acá no habla, no está escuchando. Y entonces lo despedí, de que puede salir. Hoy en día ese muchacho, bueno, no sé ni dónde anda, pero la vida fue desastrosa después la de ese muchacho. No había madurado en la vida. Yo no fui a estudiar economía a una universidad, pero aprendía de cosas de aquí a allá y eso me sirvió para saber sostener conversaciones. Hoy entender muchos aspectos de la vida, en muchas cosas. Y ver la Torah también de un panorama mucho más amplio, en muchos aspectos, y así en otras áreas de la vida. El, por eso de niño siempre escuchaba de matrimonios. Me hacía con gente que aconsejaba matrimonios, y yo escuchaba los casos, etcétera, etcétera. Y yo los analizaba para mí, y decía, pero entonces el maestro, yo creo que esto es así, etcétera, etcétera. Yo no tenía todavía ni siquiera pareja, pero desde muy niño me preparaba en muchas cosas de adultos. La Neshama, cuando dominas los 2 primeros niveles, el 1 y el 2, que es tu nefesh y tu ruach, entonces la Neshama pasa a darte esa percepción de la vida con mucha claridad. Por eso mucha gente tiene confusiones en la vida
No porque la vida sea tan fuerte, aunque sí es fuerte, la vida es un campo de batalla fuerte. Pero lo que lo hace más fuerte es no entender, no comprender lo que sucede. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué mi condición? Etcétera, etcétera. No entender lo más difícil. De hecho, está comprobado que muchos pacientes, cuando comprenden su situación, tienen más descanso psicológicamente hablando. No hay peor cosa que le diga, mira, yo no sé qué pasa contigo. Y no sabemos qué pasa. Eso genera estrés y ansiedad. Pero cuando ya se sabe la realidad, oh, entra en un... Y entonces la persona empieza a prepararse de cómo va a enfrentar esa situación. Pero no hay peor cosa que luchar contra lo desconocido, ir hacia lo desconocido. Es algo que la mente no está preparada para eso. Este es el nivel de la Neshama. Ahora, cuando nuestro tikkun, nuestro verdadero tikkun y crecimiento en la vida, cuando se realiza ese tikkun, el crecimiento ocurre preciso cuando logramos alinear esos pensamientos de la Neshama con lo que sentimos y con lo que hacemos. Eso es lo que el Rebe eh, llamó, el Rebe, el Shneur Sama de Bialis en Bretaña, los vestidos de la mente. Y ese servidor lo ha llamado dentro de sus conferencias, una conferencia que hace mucho tiempo damos de este tema, llevo más de 20 años enseñando sobre Nusar, y le hemos llamado la línea de la ética. Pensar, hablar y hacer, PHU, que es pensar, hablar y hacer. Es PHH, perdón, pensar, hablar y hacer, que es lo que da la coherencia como resultado de ella. Ahora, dentro del Hasidut, el rabí Yeshaya Halevi, Horowitz, conocido universalmente como el Shelah HaKadosh, él habló sobre este punto. Mishneh Luchot Abrit y el Nefesh Hai también, el rabí Chaim de Borusin, habló de este punto muy importante. Y él dijo que nosotros realmente habitamos o somos el Ruach. El Ruach está representado por el pecho, por el corazón. Ahí está el Ruach. Y el Ruach, vamos a ponerlo de esta manera, es como el capitán de un barco. Está el barco en sí, que es nuestro nefesh, nuestra parte estructural, nuestra parte física, nuestros deseos, instintos. Está el Ruach, que es el capitán, y está la Neshama, que es la carta de navegación. Una persona puede tener su barco, su capitán, pero su capitán no sabe para dónde va. Está capturado y el barco le domina. Tenemos un carro y está el conductor y el volante es eh, esa, el motor, es la fuerza del nefesh. Y el volante es la neshama. Pero tú eres el conductor. Tú decides utilizar la fuerza del nefesh y la neshama para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando una persona es capturada por sus deseos, entonces ya él no es libre, sino que él sirve a sus instintos. No sus instintos le sirven a él. Es como si el carro de repente todos los días saliera y ya no se dejara llevar, sino que el carro nos conduce cuando él quiere. Eso se asemeja mucho a un jinete con su caballo. El jinete lleva el caballo o el caballo lleva el jinete. Por lo tanto, dice Sojaján, el Shira Hagadosh, él dice que el Ruach es el habla que comprende y es lo que nos hace seres humanos. La diferencia con los animales que no tienen esa especie de Ruach. Y este es el principal componente del hombre, porque el Nefesh es vitalidad física, corporal. La Neshama es divinidad desde lo alto, pero el Ruach es el ser humano parlanchín, parlante, que podemos hablar. Ese es nuestro propio yo. Dice el Shira Hakadosh, nos enseña que el Nefesh es demasiado bajo y meramente biológico, animal, compartido con las criaturas de la tierra. Los animales todos tienen Nefesh también. La Neshama es demasiado alta, puro en el Creador. Por lo tanto, el punto intermedio donde se define nuestra personalidad, el lenguaje y la capacidad de elegir entre el bien y el no bien, es el Goa. Ese es el verdadero yo. ¿Han escuchado un dicho que dice, usted no sabe quién soy yo? Pues el yo actúa, es en el Ruach. Cuando una persona dice, yo quiero, yo siento, está hablando de su Ruach. Yo quiero, yo deseo, yo soy, etcétera, etcétera. Ahora, el onkelos, para comprender la raíz de lo expuesto por el Shela, del Shela Hakadosh, debemos ir al pasú de la creación en Bereshit 2:7. Allí dice, y sopló en sus narices aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. O sea, en un nefesh haya, en un ser viviente. El famoso traductor, Boqueros, que era un conversón,
traduce la última frase con Lenefesh Hayah al arameo de una forma reveladora que cita textualmente a Rabbi Haim de Brus, en el Nefesh Haim, y se convirtió en un nombre en Ruach, o sea, espíritu parlante. De aquí algo muy importante y es que cuando hablamos de espíritu, podemos deducir espiritualidad. Ahora, la espiritualidad es lo que rodea a ese Ruach. O sea, el yo se apoderó de sus acciones y por lo tanto las convirtió, las corrigió en buenas cualidades. Esas buenas cualidades son nuestra espiritualidad. Buenos comportamientos y buenas actitudes. Por lo tanto, Ranheim de Borosí explica que el yo del hombre es el Ruach Memalela, el espíritu que habla. Por lo tanto, comprender que nuestro yo es el Ruach transforma por completo la perspectiva del Tikkun Amitot, o sea, la rectificación de las cualidades del carácter. ¿Cuál es el campo de batalla que tenemos? Precisamente, es la libertad de elección entre la Neshama y el Nefesh. No significa que debo despreciar y rechazar el Nefesh. Estamos hablando de que debo corregir, conquistar. Por eso toda la Torah es simplemente la preparación para una batalla. Si notamos, en Devarim 34, cuando termina el libro de Devarim, nunca entramos en la tierra prometida. Israel. La batalla de la conquista de la tierra de Israel sagrada comienza con el libro de Joshua. ¿Qué significa Israel? Si lo cambiamos la palabra significa Rosli, mi cabeza. ¿Cuál es el punto? Conquistarme a través de mi cabeza. ¿Quién debe ser el rey? El rey que el Ruach corona es aquí en la cabeza. O sea que el Ruach debe decidir por el bien de Hakadosh Baruj Hu. Y para eso la Neshama. Y con ello, con esa fuerza y este nivel de conciencia, entonces, y ya haber madurado, o sea, haber pasado un proceso de corrección. Por eso la corrección es importantísima. El control de mis deseos, el control de mis actitudes. Entonces, conquista su propio nefesh y con ello va a la batalla de la vida como un solo hombre. Pero cuando un ser humano está fraccionado por dentro, está disperso por dentro, fragmentado por dentro, cuando su edad mental es de 10 años, él ni siquiera sabe dónde vive. ¿Con qué conciencia va a formar un hogar? ¿Con qué conciencia va a formar un esposo? Va a tener una esposa. ¿Cuál es el pensamiento de un hombre tonto cuando consigue esposa? Únicamente piensa en lo sexual. Es un tonto. Pues la misma actitud la tiene un animal. ¿Qué diferencia hay de un animal a otro? Nada. Cuando el ser humano vive únicamente para comer, para su estómago. Si me miras, te miro mal. Si me contestas, te contesto mal. Digo, no te metas conmigo. Esa es la actitud de un simio. Es la actitud de un animal. ¿O has visto un perro que decente? No, actúa como un perro. Cuando un ser humano con una mentalidad muy baja, muy instintiva, ¿cómo va a ser un buen padre? ¿Cómo va a ser una buena madre? ¿Cómo va a ser un buen jefe, un buen ciudadano? Y por lo tanto, ¿cómo va a ser un buen servidor de Hakadosh Baruj Hu? Por eso dijo en la Mishnah, eh, eh, creo que Rabbi Yehuda Nasi, si no me equivoco, que dijo que un vulgar no puede servir a Dios. Porque un vulgar es, ¿qué significa? Alguien con 40, 50 años, 30 años, 25 años, con una mente de 5 años. El cuerpo va a presionarlo. Es como si pusiéramos a un niño en una gran mula, en un gran carro grandísimo. ¿Cómo va a manejar él? No tiene autocontrol sobre esa máquina grandísima. El cuerpo comienza a crecer, comienza a generar tensiones, pulsaciones, pulsaciones sexuales, pulsaciones de ira, pulsaciones de ego. Dijo el Rebe, esto es una materia de 3 son los deseos. Deseo sexual, deseo material y deseo de honor. Si una persona no es hombre, mentalmente hablando, estos 3 deseos lo consumen.
lo sacan del mundo. Entonces, el propósito de su hogar no es de Avodah Hashem. El propósito de ganar economía tampoco. El propósito de hacer familia tampoco. El propósito de tener poder en este mundo tampoco lo es. Para un propósito divino. Porque sencillamente no ha madurado. De ahí que los sabios digan que hay de aquel que casa a una hija con un ignorante. Es como si atase una oveja a un león. Pues la va a dañar. Y de ahí la Torah comienza, Bereshit 2:15. No dañes mi mundo. Trabaja y no dañes mi mundo. ¿Qué es dañar el mundo? Una vida que no está corregida, una vida que no recibió educación. No estoy hablando de aprender a sumar y restar, estoy hablando de formación en cuanto a estas áreas de la vida. Pues esa persona no adquirió madurez. Y una persona inmadura destruye el mundo, porque destruye su propia vida con depresiones, con drogas, con malas acciones, y terminará destruyendo la vida, porque tendrá una esposa que la maltratará, hijos que lo maltratará, y destruye la vida de las personas y el mundo de las personas. Todo ello es lo que los sabios han refieren. Por lo tanto, la identidad de la rectificación, el tikkun, consiste en que el yo, el ruach, decida conscientemente subordinar el nefesh, convertirse en un recipiente, en un kli, en keli para la neshama. Y cuando refinamos nuestras emociones, cuidamos nuestras palabras, estamos purificando la esencia misma de nuestra identidad. Entonces nuestro intelecto va a ser un intelecto puro, un pensamiento puro, un corazón puro. A eso es lo que se llama un corazón puro. Porque corazón significa pensamiento en medio de. O sea que cuando los sabios hay una discusión entre quién gobierna, la cabeza o el corazón. Algunos dicen el corazón, otros dicen la cabeza. Realmente es la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza está metida en el corazón. Porque corazón significa pensamiento en medio de. Por eso, estimados y estimadas señoritas que me están escuchando y señoras adultas que me están escuchando, el amor no es emocional. Oh, estoy enamorado. ¿Por qué? Porque siento algo. No estás enamorado. Estás inspirado, estás emocionado, qué diferente. Por eso el Ruach, en última instancia, es el timón del barco. El cuerpo es el Nefesh. Perdón, el cuerpo y el Nefesh es el barco. El Ruach es el timón del barco. La Neshama es el mapa celestial. El mapa de lo que es la Asagá, la visión de la vida, el mapa, el saber dónde, cómo navegar, cómo ubicarme en este mundo y para dónde tengo que ir, cuál es mi ruta, cuál es mi propósito. Por eso el Ruach, tú, yo, somos el capitán de ese barco. El barco simplemente se va a mover de acuerdo a la ola o como tú lo conduzcas. O sea, el deseo lo lleva a como quiera. Una persona que no tenga madurez, cualquier mujer le es apta. Ve una mujer linda o me voy por ahí. Mañana otra igual. ¿Qué come, qué no come? No tiene esa percepción. Por eso los animales no tienen. ¿Has visto un perrito que diga, uy, esta perrita está como fea, tiene como mal aliento, huele como a feo, no es de clase social? ¿Has visto eso? La gente a veces tiene una ignorancia cuando habla de ello. Yo he escuchado discusiones que es que mi perrita es de clase fina y nosotros la tenemos bonita y fue un perro chandoso y se metió con él. Un perro no tiene eso, porque es meramente nefesh. Quienes elegimos entre un asunto y otro somos los seres humanos que tenemos ruach. Pero neshama es elegir con propósito divino, mirando hacia lo más profundo, mirando de la espiritualidad, el propósito de la vida. Por eso les decía que muchas personas confunden amor con deseo. Muchas mujeres dicen, oh, él me desea, me ama. Ah, por eso mucha gente no conoce qué es el amor. El amor no es emocional. El amor es racional. Todo lo que venga instintivamente. ¿Cuántas personas dicen, oh, me enamoré de ese chico, me enamoré de esa chica? Yo lo bajo de la nube y le digo, mire, eso no es amor. Estás instintivamente presionado por la belleza de esa mujer, pero no enamorado. Oh, me enamoré, no. Está necesitada de afecto. Y el muchacho te habla bonito, entonces te pegaste a eso. Puro instinto, nada más. El amor es racional. Un comerciante no compra por emoción, compra por razón. Un gran inversionista en el mundo del negocio no es que le dicen, mira, hay un negocio buenísimo, me dijo una vez un muchacho que se creía empresario, pero con mente de muchacho.
Y vino emocionado y me dijo, Moresi, me salió el negocio del siglo. Para invertir en un negocio, tenía que invertir más o menos unos $70,000. Y le dije, mira, eso no es bueno para ti. Y tampoco es un buen negocio. Me dijo, ¿por qué? Me dijeron que era buenísimo, etcétera, etcétera. Y en toda la conversación que me has dicho, primero estás muy emocionado. Segundo, el, tú no sabes de eso. ¿Cómo puedes decir que es bueno? Porque alguien te lo dijo, ¿verdad? Claro, la persona que quiere que te inviertas te va a decir que es bueno, pero no tienes razones para decir que es bueno, solo tienes emociones. Por lo tanto, tú no sabes de negocio y él sí. Él necesita alguien que invierta, seguro te va a tumbar. ¿Cómo se llama la persona? Me dijo el nombre, le dije, no, tiene un mal nombre. Hay robo en ese nombre. El muchacho no me hizo caso, invirtió una gran cantidad de dinero. La emoción duró 3 meses y después llegó y me dijo, así como ya no con tanta emoción, bajó la cabeza y me dijo, tenías razón, me han robado. Lástima, amigo. Podrías haber invertido ese dinero en cosas más interesantes. Pero tu mente de niño, que te crees empresario, toda gente inmadura se va a creer lo que no es. Por eso la gente inmadura es apta para el orgullo, la arrogancia, la soberbia. Imagínate políticamente cómo la gente decide. La gente decide por emociones. Oh, el candidato es muy lindo. Entonces, votamos por él porque es lindo. Votamos por él porque me abrazó. Votamos por él porque, etcétera, etcétera. Yo vi a un señor una vez que no le gustaba un político. Y de paso, estábamos en un lugar donde le digo yo, y queda que algún día nos lo encontremos, ¿eh? Yo, no, no, a mí no me gusta eso. Estábamos en ese lugar y precisamente llegó ese político ahí. Lo saludamos normal. Y el hombre se emocionó tanto porque le dio un abrazo que cambió de actitud. Por eso los países son muy dados muchas veces, donde entre más ignorante sea el país, es más apto para los demagogos, porque sabe que el pueblo es emocional, no racional. Así en los matrimonios, así en todas las cosas. Si notamos cómo la falta de madurez y entender este proceso afecta a todas las áreas de la vida, es impresionante. Por eso tenemos la Torah y un maestro que nos enseña. Muy bien. Seguimos, hasta aquí terminamos la clase de repetición. Espero que hayan aprendido simplemente un principio muy generales que nos ayuden a entender que necesitamos seguir avanzando en nuestro tipo, el por qué y para qué hacemos lo que hacemos, por qué seguimos esforzándonos con ayuda a que nos sorprenda. Y si alguno de vosotros se sintió identificado con alguno de los ejemplos, no es para llorar ni es para alarmarse, simplemente para decir, oh, yo tengo que madurar, tengo que ponerme al día. Tengo 40 años, tengo 50 años, tengo 30 años. Tengo un actúo como uno de 20. Tengo que ponerme pilas, porque si soy de 30, tengo que actuar mínimo como de 30. O sea, si tenéis 30 años y actúas como uno de 40, cheque, estás por encima. Por eso cuando alguien, su sabiduría supera a sus buenas cualidades, esa sabiduría dice no sabio no permanecerá. Pero cuando el yo, sus midot, son superior a su sabiduría, esa sabiduría permanecerá. Si alguien es superior a 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares no le va a hacer daño. Pero cuando 1.000 millones lo aplastan, él es muy chiquito para manejar 1.000 millones de dólares. Entonces, es propenso al orgullo, a la arrogancia, al soberbia, a la humillación, a toda esta clase de cosas. Una persona tiene que ser superior a sus retos. Eso es lo que se llama estar por encima de la ola. Pero es un rey. ¿Qué era un rey? ¿A quién se le llamaba rey? Moab, cabeza, Let, corazón, y Gabet, hígado, Melech. O sea, el que tiene el control desde su cabeza, sus emociones, sentimientos, sus deseos instintos. Ese es un rey. Lo contrario es un clon. No hay nada ahí. Entonces todo le hace daño. No aguanta la esposa, no puede con el matrimonio, no puede con el trabajo, no puede con la vida, no puede con todo, no puede con la gente diferente a él, no puede con todo. Por eso es tan importante tener un maestro. Primero tener un papá. Hoy en día, que la familia está atacada y no hay un papá, o muchos se perdieron de un padre, entonces necesitamos un maestro. El problema es que cuando mucha gente llega, se niega a aprender, porque tengo 50 años, porque se supone que ¿quién me va a enseñar a mí teniendo 50 años? Porque él se engaña a sí mismo, que porque tiene 50 años ya no tiene que aprender, ya tiene experiencia. Hay gente que de 50 parece de 20, una vida desastrosa. Todavía que ya tenía 40 años cuando empezó a aprender. Cuando uno busca un maestro, el maestro tiene que tener profundidad. Y por supuesto, haber pasado por este proceso. Seguiremos adelante con él. Bueno, un abrazo para todos, que este show sea de Foch Lema.
la señora Lea Batzar, Besat Hashem, también la elevación del alma de la señora Laura Bonilla, Besat Hashem, que también sea por la refuerzo llamada de todas las personas que necesiten, sea para Hastajá, de Sorotobot, Besat Hashem, para nuestro pueblo Israel, para que cada uno de nuestros países haya buena gobernanza, pero también todo lo mejor con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu. Muchas gracias por estar en la clase, gracias por haber venido, compártanla, dale like, pónganla en sus estados, ayúdenos a crecer, y eso también con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu. Un abrazo, que Hashem nos cuide, todo lo mejor. Odu, la Adonai Kitov, quiero la Un abrazo, chau, chau.